El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que puedan estar viendo este video. Este es su hermano en Cristo, Ángel Archeval, que por misericordia de Dios, que para un honor, pues tengo la escuela bíblica de este día. Les damos un saludo cordial de parte de la Iglesia Errores de Justicia, nuestros pastores Antonio y Nilda Caraballo, y los queremos invitar, si no tienen donde congregarse, que estamos allí en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo, donde nos congregamos los viernes a las 9 de la noche, nos congregamos en la cancha, y los domingos en dos cultos, uno a las 9 y otro a las 11. Están cordialmente invitados. Estaremos trabajando bajo el tema celebramos su llegada, basado en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11, y otros versículos más que hemos añadido, para nosotros poder gozarnos y comprender y seguir entendiendo el porqué de la venida de Cristo a la tierra. Es un privilegio estar aquí. Por eso vamos a orar para poder comenzar con esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, nos fortalezcas, Padre, y que lo que habremos de discutir aquí hoy sea de agrado y de edificación para cada uno de nosotros, como ha sido para mí. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre. Bendice a todos los que están escuchando, los que estén viendo este video, Señor, y que puedan entender y comprender quién es Cristo y para qué vino a la tierra. Por eso te damos gracias, Señor, porque queremos celebrar gozosamente. Queremos celebrar tu llegada, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2, del 1 al 11, del libro de Lucas, donde lee de esta forma. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias, Padre, por esa palabra tan hermosa. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, en todo lo que hemos de hacer. Encontramos en este relato una palabra, ¿verdad?, que hablan que ellos se promulgó un edicto para que fuesen a empadronarse. ¿Sabe lo que significa? Pues empadronarse es inscribir a una persona en el padrón. ¿Qué es un padrón? Es el registro oficial en el que constan los habitantes de una población. Por eso José tuvo que subir con su esposa María, la cual estaba encinta, hacia la ciudad de Belén, que era de donde él era, de donde era su familia. ¿Para qué? Para poder ser registrado como que eran habitantes de esa ciudad, que eran ciudadanos de esa ciudad. Y él cumplió con las leyes, porque tenía que moverse para allá, pero también se cumplía con algo que había sido escrito mucho tiempo antes, que también él estaba cumpliendo con aquello que estaba en la profecía. En Lucas, en ese capítulo de Lucas, en el versículo 9, leemos: y he aquí, se le presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Se les presentó a quien, a los pastores, cuando vino ese anuncio que vinieron los ángeles a hacer. Se le presentaron ángeles a los pastores. Y nosotros vemos aquí una de las muchas apariciones angelicales relacionadas con la visita de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Estamos viendo esa primera, donde los ángeles se le aparecen a los pastores que estaban cuidando sus ovejas y les dan el anuncio de quién había de nacer, de qué habría de suceder. Nosotros podemos mencionar muchos otros relatos en los cuales hay apariciones angelicales relacionadas con nuestro Señor, para protegerlo, para guiar, para hablar sobre él. Y por ejemplo, si vamos a Lucas 1, 26 al 28, Lucas 1, 26 al 28, encontramos lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa es la aparición del ángel a María cuando le trajo la noticia de que ella había sido escogida por Dios para que fuese la portadora, fuese la madre de aquel que vendría a rescatarnos a nosotros, fuese la madre de Jesús que iba a venir a la tierra a hacer un trabajo de redimirnos. El ángel Gabriel vino a darle esa noticia a María, una noticia hermosa, una buena noticia para ella. En Mateo 1:20 la palabra dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Relacionado con este mensaje que le trajo el ángel Gabriel a María, indicándole que ella iba a tener un hijo que iba a ser llamado Hijo de Dios, porque iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. José, cuando se da cuenta que ella está embarazada, quería dejarla, porque él era un hombre justo y no quería que ella fuese apedreada por ser catalogada como adúltera o cualquier otra de estas leyes que podían aplicarle. Pero el ángel se le apareció para explicarle lo que sucedía y darle ánimo para que cumpliera con lo que el Señor le puso en sus manos, la tarea de criar a Jesús, a su hijo, al Hijo de Dios, porque José era quien iba a estar a cargo, junto con María, su madre, de dar esa crianza a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Darle esa crianza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de tarea más hermosa le encomendaron a este varón? El ángel, trayendo la noticia del nacimiento del Salvador y sobre dónde podrían encontrarlo. En Lucas 2:9 podemos ver que el ángel trajo la noticia, ¿verdad? Y aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel le trajo la noticia a los pastores sobre dónde era que iban a ser el Salvador y dónde lo podrían encontrar, y les dio la señal de cómo ellos podían llegar hasta el lugar para que encontraran a aquel que iba a ser el Redentor. Cuando vamos a Mateo 2:13, Mateo 2:13, la palabra del Señor lee de la siguiente forma: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Otra aparición más angelical relacionada con nuestro Señor. Un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le advierte que quieren matar al niño, que tiene que irse, que tiene que sacarlo para que puedan salvarlo, para que puedan preservar la vida de ese niño que Herodes quería matar, que Herodes quería asesinar. Vemos que en este versículo de Lucas 2:9, donde nos narra
la gloria del Señor los rodea de resplandor. Que la gloria del Señor los rodeó de un resplandor. ¿Qué otra cosa puede haber con la presencia de nuestro Dios? Presencia angelical. Los ángeles bajaron del cielo a traer las noticias, a traer los relatos, a proteger al niño, a darle dirección a José sobre lo que tenía que hacer, que no se preocupara por las cosas que iban a suceder, porque ellos estaban con él, indicándole, guiándolo, guiando a los pastores hasta donde estaba el niño para que fueran a adorarlo. Y cuando todo esto sucedió, que estaban dando el anuncio, hubo que, y he aquí, en el 2:9, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La gloria del Señor los rodeó. Una noticia como esta, de la pronta llegada a la tierra para salvar al hombre, de un Mesías, cumpliendo así las profecías, no podía ser traída de otra forma, que no fuese por medio de ángeles, por medio, y que la gloria del Señor se manifestara aquí en la tierra, dando, como diría yo, una antesala de lo que venía, ¿verdad? Dando unas arras de lo que iba a venir, un anticipo. Cristo es Dios mismo y al venir a la tierra, su gloria vino con él. Toda su presencia divina bajó de los cielos. Todo aquello que envolvía la presencia y majestuosidad de nuestro Señor vino a la tierra. Por eso fue que ellos y los ángeles vieron aquel resplandor que les dio miedo, algo que como lo que nunca habían visto. En Éxodo 24:17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ese fuego abrasador, como un fuego abrasador a los ojos de los hijos de Israel, eso fue lo que cubrió a los pastores. Por eso estos pastores tuvieron miedo, porque ellos sintieron y vieron algo como lo que nunca habían visto, como que lo que nunca habían sentido. O sea, ellos vieron ese resplandor en aquel lugar, en aquella oscuridad en que ellos estarían cuidando sus ovejas, y luego escuchan aquella voz que les habla. Y luego ven ese resplandor de la gloria del Señor que cubrió toda el área. Y todo eso lo que les hizo fue tener temor. Ese mismo resplandor fue el que allá en el monte el pueblo de Israel vio cuando la gloria del Señor llenaba el lugar. Cuando la gloria del Señor se manifestaba. Cuando el Señor hablaba con Moisés y Moisés bajaba del monte brilloso, porque había visto la gloria de Dios y esa gloria llenaba todo aquello y ese pueblo siempre tenía temor. Y ellos no querían que hablar, decían a Moisés: ve tú y habla por nosotros, porque ellos tenían temor de la gloria del Señor que podían ver. ¿Ok? Eso debe ser algo hermoso, algo sumamente hermoso, algo sumamente impactante, porque cuando estamos ante la presencia del Señor, nosotros mismos, cuando estamos en oración, estamos en clamor, estamos en adoración, como estuvimos este pasado mes, ¿cómo nos sentíamos? ¿Cómo sentíamos esa gloria del Señor que estaba a nuestro alrededor? Porque se sentía. Podíamos sentir ese toque del Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas. Podíamos sentir que el Señor estaba aceptando esa adoración y que su presencia se manifestaba y se hacía más latente en nuestras vidas en ese momento. Porque lo estábamos provocando. Estábamos anhelando su presencia y la recibimos esa presencia y esa gloria del Señor. Pues esto mismo tuvieron que haber sentido esos pastores en aquel momento, cuando estaban allí, en aquel lugar, velando sus ovejas, y luego se trasladaron porque la gloria del Señor los rodeó y los llevó ¿a dónde? A adorar al majestuoso, a adorar a Jesús. Por eso es que tenemos que estar contentos y esperarlo con alegría. Estar contentos, celebrar su llegada. Por eso tenemos que celebrar estos días en que el mundo celebra la Navidad, pero nosotros siempre estamos de fiesta con Cristo. Porque una vez que Cristo nació en nuestros corazones, ya nosotros siempre estamos de fiesta, porque lo tenemos en nuestro corazón. Y si tú aún no has dado el paso de conocer a Cristo o de volver a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que esa gloria te rodee, para que tú puedas sentir lo que es estar ante la presencia de nuestro Dios, glorificando, exaltando y bendiciendo su nombre, porque la gloria de Dios te rodeará una vez que tú entras en contacto con Él.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. En Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. El conocimiento de su gloria, o sea, de su presencia, de su majestuosidad, de su poder, se darán a conocer en toda la tierra. Y eso se está cumpliendo. Se está cumpliendo a través de nosotros que somos su iglesia. Se está cumpliendo a través de ti y a través de mí. A través del cuerpo de Cristo que está sobre el universo, que está sobre la tierra, llevando su palabra, predicando su palabra. Nosotros tenemos la encomienda de llevar a cabo la gran comisión, de predicar su evangelio y de hacer discípulos, de poder entrenar a otros, presentarle a otros a Cristo Jesús, para que las personas puedan ver, puedan conocer y puedan entender quién es el Señor. Eso fue una comisión que nos dio el Señor, que está bien clara en Mateo, en Lucas. Está bien clara, específicamente diciendo que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos. Que vayamos por todo el mundo y prediquemos su palabra. Que vayamos por todo el mundo y hablemos sobre él. Que podamos nosotros darle a conocer a las personas ese que nosotros conocimos. Ese que nos ha dado libertad, que nos ha dado poder. ¿Poder para qué? Para rechazar lo malo, para hacer lo bueno. Que nos ha dado poder para poder confiar en él, esperar en él, servirle a él y siempre serle fiel. Para que podamos nosotros presentarlo a las vidas que están en tinieblas, viviendo en oscuridad cuando hay luz verdadera, viviendo en mentira cuando hay verdad, viviendo muertos cuando hay vida, viviendo sin esperanza cuando hay fe y hay esperanza en Cristo, viviendo en medio de enfermedades incurables, pero sin ánimo, sin esperanza. Nosotros nos enfermamos, pero tenemos esperanza en Cristo, en que Él puede sanarnos si Él quiere, si no, Él nos ayuda a poder pasar por medio de la enfermedad. Por eso, todo eso nosotros tenemos que caminar, que nosotros tenemos que seguir, nosotros tenemos que servir y presentárselo a otras personas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Esa es nuestra encomienda, ese es nuestro trabajo. Eso es lo que el Señor nos llama a que nosotros hagamos, para que las personas puedan venir a Él, puedan ser salvas y puedan unirse a este ejército. Porque tenemos una encomienda de llevar su palabra, de presentar su palabra, de presentar a Cristo. En Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis. El ángel dice que no tengan miedo, que Él les trae buenas noticias para todo el pueblo. Esto nos muestra que nuestro Dios tiene un amor universal, que Él quiere que todo el pueblo reciba este mensaje. La profecía se cumple y llegó nuestro Salvador. Él quiere que todo el mundo comparezca ante Él. Ese amor universal que tiene Dios para todos nosotros es el que nosotros tenemos que dar a conocer. Indicarle a las personas que el Señor vino a salvarlos a todos, no exclusivamente a algunos o a otros, no. La palabra del Señor vino para que sea difundida en todo el mundo y todos tengan la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Esa es nuestra tarea de la iglesia, de predicar el evangelio. Por eso nuestros pastores van a visitar Colombia, van a Santo Domingo, tenemos el ministerio de misiones. ¿Para qué? Para evangelizar. Tenemos el ministerio de evangelismo, el ministerio de Bethesda que va a las cárceles, las escuelas bíblicas para instruir, los ministerios que van a los hogares de ancianos, a los hospitales, a bregar con los deambulantes, los centros de rehabilitación, porque el Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Por lo tanto, ese amor que Dios tiene para toda la humanidad, nosotros lo damos a conocer a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que las personas vean que el Señor se preocupa por ellos, que el Señor los tiene en consideración y nos envía a nosotros para que llevemos esa palabra. Pero antes de eso, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a través de María y con la crianza de José, con la protección de los ángeles, con el reconocimiento de los pastores y de todos de aquella época.
¿Para qué? Para que muriese por ti y por mí y por toda la humanidad y pudiésemos ser salvos, pudiésemos adquirir la salvación por medio de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere que celebremos. Celebramos esa llegada, celebramos esa venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos esperando por su segunda venida. Vendrá un momento en que sonará la trompeta. Nosotros escucharemos ese sonar de trompeta y nos iremos juntamente con los que murieron antes en Cristo para estar siempre juntamente con Él. Luego regresaremos para vivir eternamente a su lado. Aleluya. Jesús vino para salvar. Jesús vino para sanar. Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Y nosotros tenemos que dar a conocer eso. Presentárselo a las personas. Celebrar esa venida. Celebrar esa llegada. Tenemos que celebrarla. Y en estos días que se acercan las Navidades, que las personas todo el mundo está de fiesta, es una buena época para, aparte de comer y compartir con los familiares y con los amigos, indicarle que lo que se está celebrando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra, se hizo hombre para dar a conocer el reino de los cielos. Como dijo cuando Él estuvo sobre la tierra, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado como en su presencia. Se ha acercado con su venida a la tierra como hombre, como Jesús, como Salvador, como el ungido de Jehová, como el escogido para que viniera a traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación para la humanidad que había caído en pecado, porque falló. Adán y Eva fallaron y como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no quiere eso. En su amor universal, Él no quiere eso. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es necesario que sigamos adelante predicando esta palabra, llevando el mensaje de paz, el mensaje de amor, pero también llevando el mensaje de que si no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, serán condenados. Pero como el Dios no quiere eso, nosotros seguimos insistiendo y seguimos proclamando que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Jesús. En Isaías 7:14, la palabra dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando vamos a Isaías 9:2-6 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que desde tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor estaba a través de los profetas trayendo ese mensaje de que vendría un Salvador, de que vendría alguien para redimirnos, de que vendría alguien para hacer el trabajo que ya Él tenía planificado, el trabajo de redención, el trabajo de que Él tiene un amor por todo el mundo, un amor para que la humanidad pueda ser salva. Por eso dice que el pueblo que andaba en tinieblas, o sea, ya no tenían que estar más en tinieblas porque vio la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, quien llegó, quien vino, quien fue profetizado. Y ese pueblo de Israel conocía sobre esta escritura y por eso lo siguieron, muchos miles lo siguieron, porque entendieron que esa profecía se cumplía, que la venida de aquel que había sido profetizado como que vendría para redimirlos, para libertarlos, había llegado en Jesucristo. Muchos no lo entendieron, pero los que lo entendieron, esos lo siguieron. Y por eso que lo siguieron, llegó hasta nosotros hoy en día, porque el Señor quiere salvar a todo el mundo. Por lo tanto, Él hizo lo posible y lo imposible para que esta palabra llegara a nosotros, para que pudiésemos nosotros recibir ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación, ese mensaje de que ese niño que nos es nacido, que nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, había llegado, y que existía para salvar a todo el universo, a todos los pueblos, porque el Señor trajo palabra tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, porque trajo salvación, todo aquel que lo recibía. Trajo salvación para todo aquel que en él creía. Trajo salvación para todo aquel que le buscaba, para todo aquel que se unía al ejército que el Señor estaba levantando, a ese nuevo reino que estaba siendo predicado. El reino de los cielos se está acercando. En Juan 3, 16, 17 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. He ahí la palabra. Para que todo aquel que en él cree, envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la palabra que se predica. Eso es lo que el Señor quiere, que en ese amor universal nosotros hagamos. Él mostró al pueblo de Israel a través del cumplimiento de la profecía que ese Redentor llegaría. Y llegó. Y trajo esa palabra. Y Juan indica para qué él vino, que fue dado por Dios, para que todo aquel que en él cree. Nosotros tenemos que presentar la palabra para que las personas escuchen. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La gente escucha y ahí su fe se añade. Porque cuando tú testificas, yo testifico, hablo de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida, que ha hecho en tu vida. Las personas creen porque ven el cambio. Las personas ven algo diferente. Entonces que nosotros tenemos que explicarles de dónde es que viene ese cambio, esa transformación, que es a través del Señor Jesucristo, que fue enviado por Dios, que fue profetizado, vino a la tierra, estuvo sobre la tierra y hizo la diferencia en ti y en mí. Aleluya. Llama al 259-1155. Queremos orar por ti. A Dios sea la gloria. El Señor es tan maravilloso. El Señor es tan bueno, que el Señor lo que quiere es simplemente traernos paz, traernos amor. El Señor quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento y que las vidas puedan ser salvas. Y entendemos que es posible y se puede. Porque si se pudo en mí, se pudo en ti. Pudieron nuestros pastores, nuestros líderes, evangelistas, adictos que salen de la adicción, ladrones que ya no roban, prostitutas que ya no se prostituyen. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos fortalece para seguir adelante y hacer su tarea. En Romanos 10, del 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia entre aquellos que estuvieron junto a Jesucristo, del pueblo de Cristo, y los griegos que no eran de su pueblo, como nosotros que no somos de su pueblo. No hay diferencia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo lo invocarán? Si nosotros se le llevamos, se lo presentamos, como me lo presentaron a mí, como te lo presentaron a ti. Por eso es necesario llevar esta palabra, porque es una salvación universal. En 1 Timoteo 2, 4 y 5 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este Jesucristo fue el que vino a la tierra, que los profetas lo anunciaron. Nosotros lo hemos conocido a través del Espíritu Santo y a través de su evangelio, y nosotros seguimos anunciándolo. Y por eso estamos gozosos, ¿verdad? Estamos contentos, estamos alegres, estamos felices, porque tenemos una nueva vida, un nuevo tiempo de vivir,
Quizás antes nosotros, cuando llegaba esta época, pensábamos solamente en bebelata, en parties, en fiestas, hoy en día pensamos en unión familiar, pensamos en nuestro Señor Jesucristo, que nació, que vino al mundo para salvarte a ti y a mí, para traernos paz, para reconciliar nuestros matrimonios, para restaurarlos, para restaurar las relaciones familiares, relaciones entre vecinos, entre amigos, para poder ayudar a aquellos que están necesitados, poder visitar a los enfermos. Amor que el Señor puso en nuestros corazones, porque es algo nuevo que vino del Señor para ti, vino el Señor para mí. El amor de Dios no tiene fronteras, lo llena todo y quiere que llevemos este mensaje donde quiera que vayamos, un mensaje de paz, de amor, de justicia, enseñando que si no se acepta a Cristo, pasarán un juicio que los condenará eternamente al rechazar esta salvación ofrecida por nuestro Señor. Pero nosotros seguimos enseñando a Cristo, moderando a Cristo, seguimos mostrándolo. Nosotros tenemos que llevar esas buenas noticias de gran gozo. Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Aleluya. Anunciadora de Sión, levanta esa voz, anuncia al Señor. Nosotros no podemos callar, hay que anunciar la palabra, gritarle al mundo que Cristo viene pronto por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Hay que ser pregoneros de ese mensaje para que las personas que aún no conocen a Cristo se unan a la iglesia y puedan ser parte del cuerpo de Cristo, el cual viene a buscar. Pero tenemos que anunciarlo, porque hay muchas personas que aún no lo han escuchado. Hay muchas personas que aún no saben sobre esto de Cristo, que aún no, que quizás conocen, dicen, sí, yo sé Jesucristo, el Hijo de Dios, y se presignan y hacen esto, hacen lo otro, pero no han tenido un encuentro real con nuestro Señor. Y lamentablemente, de esa forma no se encuentra a Jesús. Jesús se encuentra arrepintiéndonos, aceptándolo como Señor y Salvador y siguiendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. Esa es la forma en que nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros podemos caminar con Cristo. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer para que las personas puedan venir al Señor. En Isaías 61, del 1 al 3, la palabra dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. De estos versículos toma el lema nuestra iglesia, robles de justicia. Serán llamados árboles de justicia. En escritos antiguos decía robles de justicia. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a llevar su palabra, a traer consolación, a traer ayuda. No solamente a nosotros robles de justicia, sino a todo aquel que acepta al Señor, que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, porque eso es puesto en su corazón. Esas palabras las que trajo el profeta Jesucristo cuando estuvo en la sinagoga hablándole a los judíos, les dijo: hoy se cumple esto en mí. Hoy se cumple porque Él fue ungido. El Espíritu Santo lo ungió para que Él fuese el Mesías, el ungido, el Cristo, que vino a la tierra a traer eso. Y nosotros como iglesia, como su cuerpo, tenemos que seguir proclamándolo. Tenemos que poner por obra ese mandato que la palabra nos recalca en toda su extensión. Dios nos unge con su Espíritu para una labor
y como parte del cuerpo de Cristo tenemos una gran encomienda y podemos llevarla a cabo porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos fortalece para que nosotros podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. En Lucas 2:11 la palabra dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los profetas anunciaron todo sobre la venida de Jesús como el Mesías. Miqueas, cuando buscamos en Miqueas 5:2, la palabra dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Anunciando, al igual que Isaías, se profetizó sobre la llegada de nuestro Salvador, quien vino al mundo a morir por ti y por mí, y con su sangre limpiar todos nuestros pecados. Ahí Miqueas anunció de dónde él habría de salir: Belén Efrata. Por eso fue que José se tuvo que mover de Judea a Belén, de Galilea a Belén. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a esa ciudad de Belén donde habría de nacer el niño, donde fue que nació Jesucristo, mientras se estaban empadronando. Porque el Señor todo lo tiene bajo control. En Lucas 19:10 la palabra dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Jesucristo no vino para condenar al mundo, como dice Juan 3:17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la palabra que nosotros tenemos que llevar. Nosotros tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús y darlo a conocer a las personas con alegría, con paz, con amor, pero con firmeza, con autoridad, indicándole que el Señor tiene un plan de salvación para cada uno, que consiste en que nos arrepintamos, lo aceptemos como Señor y Salvador y sigamos sus mandamientos. Nos congreguemos, busquemos su palabra, estudiemos su palabra, llevemos a cabo aquellos trabajos que hace el cuerpo de Cristo para poder seguir extendiendo el reino de los cielos, el cual se ha acercado cuando Cristo vino a la tierra. Y el reino de los cielos está entre nosotros, porque la iglesia está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y nosotros estamos aquí, llevando su palabra, predicando su palabra, predicando su palabra. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, que vino al mundo a traer libertad y salvación. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Señor, gracias Padre, te damos por esta oportunidad que nos diste. Será hasta la próxima, Señor, en que podamos seguir llevando tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, a cada uno que vio esta escuela, y que sea de edificación para todos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén. Se despide su hermano en Cristo, Ángel Archeval. Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima.